Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos con el tercer tema de cirugía que estamos revisando, que es enfermedad de vía biliar, ¿vale? O patologías de vía biliar. Entonces vamos a revisar lo que es colecistitis, coledocolitiasis, colangitis y colelitiasis, perdón. Entonces, estas patologías se pueden confundir bastante porque, pues, básicamente todas suenan igual, parecen que son lo mismo, pero no lo son. Entonces, bien importante identificar las diferencias que existen entre cada término, ¿sale? Por ejemplo, la definición de colecistitis es únicamente la inflamación de la vesícula biliar, que puede ser por litos o puede ser por otras cosas, ¿vale? El cólico biliar es un dolor que se presenta de manera intermitente y casi siempre es dolor opresivo post ingesta. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dolor que se activa tras el consumo de alimentos, casi siempre con el consumo de grasas. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que las grasas liberan o despiertan en la fisiología gástrica normal del cuerpo humano, en el tracto gastrointestinal, la liberación de colecistoquinina. Y acuérdense que la colecistoquinina lo que hace es que aumenta el peristaltismo de lo que es la vía biliar, ¿no? La vesícula, que los colédocos bajen todo lo que es el líquido, incluso lo que son las enzimas pancreáticas empiezan a liberarse del páncreas. Entonces, la elevación de esta CCK, de esta colecistoquinina, va a producir dolor, ¿vale? Que entonces el dolor va a ser post ingesta, casi siempre después de una comida copiosa. Ahora, la colelitiasis es otra cosa. La colelitiasis es la inflamación de la vesícula biliar, pero asociado a esto, a litos, ¿vale? Ahora, la colecistitis, el 90% es de tipo litiásica, o sea, van a ser colelitiasis. Generalmente va a ser por litos que son mixtos y casi siempre el componente principal va a ser colesterol. Y esto es bien importante porque vamos a fijarnos en los factores de riesgo, que uno de los factores es la obesidad. Obviamente, entre más obesidad exista, mayor riesgo de esta patología porque se precipita con mayor frecuencia el colesterol. Entonces, es muy importante que recordemos que esta es la principal etiología de los litos. Ahora, los litos también pueden ser pigmentarios, pero estos son asociados a otra patología que generalmente tienen que ver con hemólisis, como las anemias hemolíticas. Por ejemplo, lo que es la anemia falciforme, las talasemias, la anemia por déficit de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pueden producir este tipo de complicaciones, porque acuérdense que lo que es el grupo emo se fragmenta y ese grupo emo pues básicamente va a ir a desecharse, ¿no? Entonces, entre más hemólisis haya, es importante que recuerden que o más propenso una persona de tener lo que son litos pigmentarios, ¿vale? Algo bien importante es que siempre todo paciente que tengamos con patología de biliar hay que hacer diagnóstico diferencial de estas cuatro entidades: colangitis, coledocolitiasis, colecistitis o colelitiasis. ¿Por qué? Porque cada una de ellas son diferentes y se van a tratar de manera distinta, ¿vale? Entonces, en la epidemiología, algo muy importante es que la cirugía para la erradicación de esta patología, que es la colecistectomía, es la cirugía electiva más practicada en nuestro país. Algo muy importante, que la cirugía de urgencia más practicada en nuestro país es la apendicectomía por la apendicitis. Entonces, acuérdense, cirugía más frecuente en nuestro medio de manera electiva es la colecistectomía y la cirugía de urgencia más practicada es la apendicectomía. Entonces, eso es bien importante. Ahora, del 10 al 20% de toda la población en general tiene litos en lo que es la vesícula, pero solo el 30% dentro de ese 10 a 20 va a desarrollar colecistitis, ¿vale? O sea, que se va a inflamar lo que es su vía biliar. Algo muy importante es que estas patologías pueden pasar asintomáticas. Incluso ustedes se van a dar cuenta cuando veamos coledocolitiasis que el 80% de esos pacientes son asintomáticos, ¿vale? Después de tiempo, cuando se va generando la evolución de la enfermedad, la historia natural, va a producir síntomas y ahí es cuando se tiene que tratar, ¿no? Entonces, pues bueno, 20 al 30% requieren una cirugía que pueden requerir una cirugía donde pueden tener complicaciones y 10 hasta el 15% se va a asociar a lo que es perforación de la vesícula. Eso es muy importante. Al igual que lo explicábamos en lo que era el apéndice cuando se inflamaba y todo esto y que se podía romper en la última fase y producir signos de peritonismo, pues en este caso puede suceder lo mismo. Añadido a esto, además de que se está inflamando un tejido y por la cercanía a todo el tracto gastrointestinal,
este tejido también puede ser colonizado por algunas bacterias y nos vamos a dar cuenta que más adelante que cuando existe una colangitis es que existe una infección asociado a la inflamación de la vía biliar. Entonces ahí vamos a tener lo que va a ser E. coli, súper importante, y de manera de agente anaerobio a los bacteroides frágiles, ¿sale? Esos son los dos agentes más importantes en la colangitis que ahorita vamos a ver. Ahora, como factores de riesgo, esto es muy importante que los recordemos. Acuérdense que son las 4F: mujeres que sean mayores de 40 años, edad fértil o que sean embarazadas. Acuérdense que las embarazadas tienen más riesgo y ahorita les voy a explicar por qué. Y que sean obesas, ¿sale? Acuérdense, entre más obesidad, mayor colesterol y mayor precipitación. La relación mujeres a hombres es 2-1 y casi siempre se presenta después de los 40 años. Algo importante en el embarazo: ¿por qué aumenta la frecuencia en esta etapa? Pues bueno, lo que pasa en el embarazo es que tenemos una hormona muy elevada, que es la progesterona. La progesterona, de manera normal, como cambio fisiológico del embarazo, disminuye la peristalsis de lo que es la vía biliar, o sea, hace que la vesícula no se contraiga de manera normal, lo que genera pues una estasis de todo el líquido, y acuérdense que cualquier líquido que se estanca, todos sus componentes se pueden precipitar y eso eventualmente pues producir lo que es la formación de litos, ¿no? Ahora hay fármacos que se asocian, como el uso de fibratos, que generalmente se usan para el tratamiento de dislipidemia, y lo que es el uso de ceftriaxona, sale muy común recetado. Este es un medicamento que actualmente se da indiscriminadamente y que no debería ser así, pero pues bueno, esperemos que eso cambie pronto, ¿no? Ahora, la clásica mujer, una mujer que es mayor de 40 años, que es en edad fértil y pues que está gordita, ¿no? Ahora, como clínica, esto es muy importante. Hay tres cosas clínicas que siempre tienen que recordar. La primera es que es un dolor abdominal, siempre localizado en el hipocondrio derecho. Acuérdense que la vesícula biliar pues, se encuentra aquí, se encuentra justo debajo en la cara visceral de lo que es el hígado. Entonces, vamos a tener este dolor abdominal clásico, que acuérdense que se presenta en forma de cólico. Eso significa que va y viene, ¿vale? Cuando este se hace persistente y ya está muy, muy agudo, es cuando tenemos una colicistitis agudizada, ¿sale? Que generalmente son crónicas agudizadas. Ahora tenemos el signo de Murphy, que básicamente al apachurrar lo que es este punto, pues aparece el rebote, ¿no? Y las náuseas y los vómitos. Esto en patología abdominal se va a repetir mucho, ¿sale? Siempre va a existir náuseas y vómito por el hecho de que el nervio vago, pues siempre está implicado en lo que es la fisiopatología de estas enfermedades. Entonces, cuando el nervio vago se irrita, pues produce lo que es este estímulo, que es el náusea y vómito, ¿vale? Entonces, pues bueno, tiene que ver con más cosas neurológicas como la estimulación del área postrema para poder llevar el vómito. Ahora, manifestaciones que pueden hablar de complicación: fiebre arriba de 39, porque nos puede hacer sospechar sobre una colangitis, o inestabilidad hemodinámica, ya que también nos puede hablar de una colangitis ya complicada, que generalmente es cuando se presenta una pentada de Reynolds, que bueno, ya eso lo veremos después. Ahora, ¿cuándo sospechar que está perforado esa vesícula? Pues bueno, cuando está perforado, a eso se le conoce como un colasco, ¿sale? Y hagan de cuenta que se perfora la pared y literalmente cuando abren los cirujanos se ve que está saliendo todo el líquido biliar. Entonces, ahí vamos a presentar un paciente que tenga irritación peritoneal difusa, o sea, datos de hiperbaralgesia, hiperestesia. Cuando tú lo exploras a nivel abdominal, está muy sensible y pues bueno, eso es lo característico. Ahora, bien importante al momento del diagnóstico, porque ¿cómo es que lo vamos a hacer? Ahorita vamos a ver la clasificación según los criterios de Tokio, pero primero tenemos que saber cómo se diagnostica. Para esto, existen los criterios de Tokio para diagnóstico y para clasificación de gravedad, ¿vale? Para diagnóstico, básicamente tenemos que tener un signo o síntoma sistémico más un signo o síntoma local más un estudio de imagen, que casi siempre ese estudio de imagen se va a tratar de lo que es el ultrasonido. Acuérdense que el ultrasonido es el gold standard para el diagnóstico de esta enfermedad. Fíjense cómo tiene una sensibilidad de hasta el 98%, que eso es algo grandísimo, o sea, es algo muy, muy, muy bueno para poder diagnosticar enfermedad. Entonces, ¿cuáles son los tres datos que siempre se tienen que acordar? Engrosamiento de la pared, más de 5 milímetros. El alargamiento de la vesícula a lo largo de más de 8 centímetros y a lo ancho más de 4 centímetros. Algo bien importante es que el signo de Murphy ultrasonográfico se va a hacer presente cuando sean agudizadas y puede existir líquido perivesicular. Que bueno, esto básicamente son datos como añadidos.
pero puede haber signo de doble riel, la presencia de una sombra acústica. Obviamente, a veces solamente hay un lito y a veces hay múltiples litos. Entonces, es muy atípico la presentación en cuanto a ultrasonido, pero no importa cómo sea, siempre y cuando encontremos litos en la vesícula, pues ese ultrasonido va a ser positivo, ¿no? Existen otras medidas para poder hacer diagnóstico, como la gamografía biliar, que básicamente este se usa solamente en ecografía no concluyente ni clínica tan específica. No es algo que se haga todos los días, entonces solamente tenerlo en cuenta. La tomografía, claro que puede servir, pero no es algo que se usa de rutina porque pues un simple ultrasonido te puede ayudar más, ¿no? Una resonancia magnética de la misma manera no es algo que se usa. Algo muy importante era que cuando yo era interno en el hospital, me acuerdo que varias veces sacábamos tomografías a un paciente por alguna otra situación, no específicamente nada de vía biliar ni nada. Y cuando sacábamos la tomografía, pues resultaba que el paciente tenía litos, ¿no? Entonces muchas veces puede ser algo que se presente de manera digámoslo como un hallazgo, ¿sale? Algo que puede estar ahí. Acuérdense que mientras que no dé síntomas, lo que es una litiasis de vesícula biliar, no se opera. Y ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Ahora, la colecistitis aguda, estos son los criterios de Tokio que mencionaba. Un signo local es el signo de Murphy o la presencia de masa abdominal o defensa en hipocondrio derecho. Un signo sistémico que tenga fiebre, que tenga PCR elevada o un recuento de lo que son los leucos, pues que estén elevados, ¿no? Y el hallazgo de imagen, que es lo que les mencionaba, que es básicamente la presencia de estos signos ecocardiográficos que hablábamos, ¿no? Acuérdense, engrosamiento de pared más de 5 milímetros y el alargamiento de la vesícula más de 8 por ancho de 4, ¿sale? Entonces, bien importante eso que es importantísimo. Ahora, ¿cuándo sacar otros estudios? Pues realmente esto se va a hacer siempre. La PCR, la VH, las bilirrubinas también se sacan para descartar que esté implicado lo que es el colédoco. Acuérdense que si llega a existir ictericia, tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ya que una colecistitis ni una colelitiasis, porque está restringido estrictamente a la vesícula, nos va a dar ictericia, ¿sale? Para que una patología de la vía biliar nos dé ictericia, necesita estar el hito en lo que es el colédoco o hasta el esfínter de Oddi. ¿Por qué? Porque si ese lito no obstruye totalmente lo que es el flujo de la vía hepática, pues realmente no nos va a producir ictericia, ¿vale? Algo bien importante es que también puede existir un síndrome de Mirixi, que básicamente es un lito que se incrusta básicamente en lo que es el conducto cístico, pero como es tan grande, ese lito apachurra, además de esto, lo que es la vía hepática, ¿vale? Entonces, tanto obstruye de este lado como obstruye la vía hepática, lo que genera obviamente que la vía hepática no pueda drenar y por ende tengamos elevación de bilirrubina, ¿sale? ¿Qué tipo de bilirrubina en este caso? Sería bilirrubina directa porque ya pasó por hígado, ¿sale? Entonces, eso es importantísimo. Ahora, en cuanto a lo que es los grados en su clasificación de Tokio, acuérdense que estos son los criterios de Tokio del 2018. Entonces, nosotros vamos a tener lo que va a ser 3 grados. En el grado uno tenemos una colecistitis que va a ser leve, que generalmente es una colecistitis simple, un paciente que no tiene cambios inflamatorios importantes, no tiene disfunción orgánica ni nada. El segundo grado va a ser una moderada. En este tipo de pacientes, lo único más importante que vamos a tener van a ser 4 cosas, ¿vale? Si el paciente tiene alguna de estas 4, es una grado 2, ¿vale? Por tanto, moderada. Leucos arriba de 18,000, un plastrón o una masa en hipocondrio derecho que ya tenga una evolución mayor a 72 horas o que tenga una complicación local, un absceso, el colasco que hablábamos, una peritonitis biliar, una colecistitis gangrenada o que incluso tenga aire esa vesícula, ¿sale? Que sea una colecistitis enfisematosa. Entonces, esto es importante porque un manejo está estrictamente estandarizado para el grado uno y otro para el grado 2 y así como para el grado 3. Nos vamos a dar cuenta que principalmente en el antibiótico esto va a cambiar y va a hacer mucho la diferencia. Entonces lo vamos a ver eso más adelante. Y finalmente, lo que es la grado 3 o grave, esta, acuérdense, es algo bien puntual. Y lo que se tienen que acordar es que existe disfunción orgánica ya de algún tipo de órgano, ¿sale? Puede ser cardiovascular, que se presenta obviamente con datos de choque, disfunción neurológica, que básicamente el Glasgow va a empezar a disminuir, disfunción respiratoria, que básicamente la PAFI, este índice de Berlín, pues va a empezar a deteriorarse. La disfunción renal, que obviamente pues por la tasa de filtrado y por la orina que tengamos en el recuento de ciertas horas que saquemos el índice urinario,
va a estar disminuido en oliguria o con creatinina arriba de 2, que básicamente eso se podría ya estar pensando en una falla renal aguda. Disfunción hepática, ¿sale? Que tenga un INR arriba de 1.5, que acuérdense que es el mejor. El INR es lo mejor que existe para el diagnóstico de una falla hepática aguda. Y la disfunción hematológica, ¿no? Que tenga plaquetopenia, que básicamente es la disminución de las plaquetas, o trombocitopenia. Entonces, cualquiera de estos que tenga el paciente se considera como disfunción orgánica y el tratamiento va a ser bien distintos. Algo que sí es general para todos, todos se van a operar, pero todos tienen una indicación previa muy importante, ¿vale? Ahora, en cuanto al diagnóstico, pues ya saben cómo hacerlo, ya saben cuáles son las herramientas que usamos. Acuérdense, ultrasonido, el diámetro de lo que es la vesícula tiene que estar arriba de 8 por 4 centímetros de ancho y en la pared arriba de 5, ¿vale? Ahora, como tratamiento adicional, muy importante, bueno, algo que me gustaría mencionar es que también puede existir pancreatitis aguda, ya que la vía biliar está conectada con la vía pancreática. Entonces, siempre pedir amilasa y lipasa para hacer diagnóstico diferencial y ver que el páncreas pues no esté involucrado también, ¿verdad? Ahora, en cuanto al tratamiento, pues lo primero que nos recomienda la GPC es cambios en ejercicio físico, alimentación sana para lo que es la prevención de la obesidad, pero como sabemos en México, pues no es algo que se lleve a cabo de manera tan estricta. Entonces, aquí tenemos dos cosas. Un paciente que tiene una colecistitis crónica, le vamos a ofrecer esto que está aquí, ¿vale? Que es básicamente lo que acabo de mencionar, más la disolución de cálculos con unos medicamentos, que básicamente es con ácido urodesoxicólico, que básicamente este medicamento es un medicamento que va a hacer que las piedras empiecen a hacerse más pequeñitas. Entonces, este tratamiento se da por 1 a 2 años, son tratamientos largos y generalmente se les dan a pacientes que tengan alto riesgo quirúrgico, digamos un paciente con un ASA 4 después de la valoración preoperatoria o un paciente que no quiera operarse, que se rehúse a la cirugía, ¿sale? Si no tenemos nada que ofrecerle más que esto, pues de eso a nada es mejor, ¿no? Ahora, en cuanto a analgésicos, aquí hay una piedra angular y la piedra angular es el uso del diclofenaco en 75 miligramos. Este medicamento se ha demostrado, incluso lo menciona la GPC, que evita la progresión hacia lo que es una colecistitis agudizada, ¿sale? O sea, que el cólico biliar no evolucione más allá. Entonces, siempre que tengamos un paciente en consultorio que se piense en una patología de vía biliar, es bueno aplicar lo que es el diclofenaco de 75 miligramos, siempre y cuando pues no exista una contraindicación, ¿no? Ahora, si ese dolor ya es más fuerte y queremos escalarlo, se ha demostrado que el uso de este narcótico, que es la meperidina, es muy bueno, ¿vale? A pesar de que es un medicamento opiáceo y que como sabemos los opiáceos pueden disminuir el calibre del esfínter de Oddi, este se ha asociado que no los cierra por completo, que no es tan fuerte cerrando lo que es el esfínter de Oddi. Ahora, en cuanto al uso de antibióticos, esto es muy importante porque tiene que ver en referencia con los grados de la guía de Tokio que les mencionaba. Acuérdense, grado 1, una cole normal. Grado 2, que tenga el leucos arriba de 18, que tenga el plastrón, que evolucione más de 72 horas o que tenga una complicación local. Y el grado 3, que tenga disfunción orgánica. Entonces, bien importante. El grado 1 solamente le vamos a dar un antibiótico. El grado 2 le vamos a dar dos antibióticos, al igual que el grado 3. Entonces, en el grado 1, que es la cole normal, el tratamiento va a ser vía oral y se puede hacer con quinolonas, que es levofloxacino, o se le puede dar lo que es una cefalosporina, que es cefazolin. Ahora, el grado 2 se dan dos antibióticos. Se puede dar piperacilina con tazobactam o se puede dar ceftriaxona. Algo muy importante, tanto en el 2 y en el grado 3 se va a dar metronidazol porque siempre se tiene que pensar infección por anaerobios. Entonces, este va como de cajón, digámoslo así. En lo que es el grado 3 se va a dar lo que es el metronidazol más el cefepime, ¿sale? Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y que seguramente ya se dieron cuenta aquí, en los 3 grados se pueden tratar con cefalosporinas, ¿vale? Se los pongo aquí porque es algo como que me pareció muy importante. Entonces, siempre con cefalosporinas se pueden tratar estos pacientes, solamente que va cambiando el grupo de generación de cefalosporinas que se usa, ¿no? Primero cefazolina, después se usa la cetraxona y después finalmente la cefepime, ¿no? Algo importante, tanto en el grado 2 como en el grado 3, siempre metronidazol. Algo importante también, la vancomicina también se ha podido dar en estos pacientes. La vancomicina la damos cuando es grado 3 y pues vemos que esta patología ya va a ser más grave o incluso
cuando es intrahospitalaria. Acuérdense que la vancomicina, pues lo usamos mucho cuando tenemos infecciones nosocomiales, entonces, o incluso infecciones del sistema nervioso central. Entonces, es importante, pues, recordarla para que tengamos el contexto de cuándo se va a usar. Ahora, algo importante es que si tenemos una fiebre asociada, obviamente pensar en colangitis, pero también se puede pedir lo que es un hemocultivo. Algo importante, ¿cuándo vamos a tratar una colelitiasis asintomática? ¿Cuándo se va a tratar esta? Pues bueno, esta no se trata a menos de que tengamos un cálculo arriba de 2,5 centímetros, que la vesícula sea de porcelana, que básicamente la vesícula en porcelana es un dato que se puede asociar a cáncer de vesícula, ¿vale? Un colangiocarcinoma, que tengamos una paciente con anemia falciforme, porque como ya dijimos, los pacientes con anemia hemolítica tienden a generar más litos, ¿vale? Acuérdense que todo esto va de la mano por el aumento de bilirrubina generado por la producción del grupo hemo que se está liberando y liberando por los eritrocitos que están muriendo. Si tenemos evidentemente una colecistitis aguda o si tenemos una paciente pues que va a sufrir una cirugía de obesidad, ¿no? Este, algo importantísimo, los anaerobios, acuérdense que se tratan con metronidazol, que esto ya lo mencionaba. Ahora, existe otro tipo de tratamiento que es con litotripsia, que esto solamente se hace con dos indicaciones que tienen que recordar. Es litiasis única no calcificada o con indicación de diámetro de 20 a 30 milímetros, ¿vale? O sea, básicamente un lito muy pequeño y que básicamente no esté calcificado, que sea único, ¿vale? Y pues bueno, fíjense, la litrotripsia es la mejor opción para pacientes que tienen una litiasis única, que básicamente pues eso es indiscutible, ¿no? Aunque en México no se practique tanto, casi siempre todos los operan con la cistectomía laparoscópica, pero bueno, se puede aplicar eso de la litrotripsia. Ahora, en cuanto a lo que sería el tratamiento con colecistectomía y el tratamiento según el grado. Esto es bien importante. La piedra angular es la colecistectomía laparoscópica, pero les decía desde hace rato que según el grado, según las guías de Tokio, esto va a cambiar, ¿sale? Si es un grado uno, sin problemas. Una cole simple, la operas, una colecistectomía temprana, que eso es menor a 7 días, eso es lo recomendable. Si es grado 2 y no hay inflamación grave, acuérdense, esto de inflamación grave era lo que nos referíamos según los grados de Tokio a que si no tenían un absceso, un colasco, una peritonitis, una colecistitis emfisema,tosa, pues bueno, si no hay nada de eso, vamos a hacer de la misma manera como si fuera un grado uno, una cole láparos temprana menor a 7 días, ¿vale? Si es una grado 2, pero tiene alguna de estas características que acabo de mencionar, se va a hacer primero un drenaje percutáneo o quirúrgico y posterior a esto lo que es ahora sí que después de que se desinflame la vesícula y la vía biliar, ahora sí hacemos nuestra colecistectomía, ¿no? Ahora, en el grado 3, como hay falla orgánica, hay disfunción orgánica de alguno de lo que mencionamos hace rato, primero se hace el manejo de la falla orgánica. Acuérdense, primero la emergencia, después la urgencia, ¿vale? Entonces hacemos manejo de la falla orgánica, después hacemos un drenaje percutáneo, dejamos que se desinflame y una vez que mejoren las condiciones, ahora sí vamos a practicar una colecistectomía, ¿no? Entonces, pues bueno, acuérdense, esto es lo que nos marca la GPC, la colecistectomía temprana, se practica en el primer 7 días del ataque inicial y la tardía puede tardar hasta 3 meses después del primer ataque, ¿sale? Recuerden, siempre se va a preferir lo laparoscópico frente a la cirugía abierta, esto porque pues ya tiene mucha evidencia científica que se asocia incluso hasta menos días de hospitalización, ¿no? Ahora, la complicación más frecuente de lo que es esta cirugía de la vía biliar es la lesión de la misma vía biliar. Algo importantísimo que tiene que tener el cirujano, pues es expertise, ¿no? Ya cuando algún día me toque ser quirúrgico a mí, que obviamente quiero ser quirúrgico, se van a dar cuenta que existe algo que se le conoce como la visión crítica de Strasberg. Entonces, la visión crítica de Strasberg es muy importante para los cirujanos para saber qué cortar, ¿no? Saber qué están cortando, evidentemente, lo que tienen que cortar. Y obviamente con esto la identificación de algunos triángulos como el triángulo de Boudet, el triángulo de Charcot, que bueno, eran icónicos en la facultad, ¿no? ¿Quién no se aprendió esos triángulos en la facultad? Entonces, pues bueno, los días de recuperación que debemos dar después de la cirugía son 14 a 21 días y se debe dar un día de estancia hospitalaria para vigilar al paciente. Estas son, o sea, van a parecer como chingaderitas, pero la neta, se ha visto que en algunos, en ARMS, pues han preguntado esas mamadas, ¿no? Entonces, pues bueno, yo se los digo porque, pues, más cabe, ¿no? Mejor saberlo o no.
Ahora vamos a ver unas complicaciones leves, que bueno, la primera es la coledocolitiasis. Acuérdense, si el hito se encuentra dentro de vesícula y está confinado solamente ahí, es una colelitiasis. Si el hito avanza y se va hacia lo que es la vía biliar, eso, o sea, al colédoco, eso ya sería una coledocolitiasis, ¿vale? Entonces, presencia de hitos en el colédoco, esa definición, 10% de las colecistitis van a progresar y van a formar esto, ¿vale? Ahora, también puede existir una coledocolitiasis en ausencia de una vesícula, ¿sale? O sea, puede ser que el paciente ya haya tenido una colistectomía y por alguna razón extraña dejaron un lito en vía biliar. Pues bueno, eso puede llegar a pasar en el contexto de un paciente que no se le hizo no se le puso la intervención con fluoroscopía a través de la vía biliar para ver si había algún lito residual, ¿no? Por eso algo muy importante es siempre vigilar y revisar después de una colistectomía que no haya ningún lito residual con fluoroscopía, ¿no? Bueno, esto no se practica en todos lados porque obviamente pues el costo es alto, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Principalmente la diferenciación clínica aquí es bien importante, ¿vale? Les mencionaba hace rato que la ictericia es como algo muy pivote. Antes de eso, fíjense, el 80% son asintomáticos. Entonces va a existir el cólico biliar y va a existir ictericia obstructiva. ¿Qué quiere decir esto de ictericia obstructiva? O sea que básicamente el patrón de elevación de las bilirrubinas va a ser que va a estar más elevada la bilirrubina directa o conjugada más allá que la bilirrubina indirecta o no conjugada. Entonces se eleva lo que es esta bilirrubina, también puede haber cierto daño hepático porque obviamente la inflamación de la vía biliar va a inflamar también lo que es el hígado. Esto puede llevar a producir estasis de este líquido y obviamente pues inflamarse los hepatocitos, ¿no? Entonces puede ser normal que incluso veamos elevación de AST y elevación de ALT. Tenemos un paciente que puede tener pancreatitis también. Es muy, muy importante porque, como sabemos, si el hito baja hasta lo que es el esfínter de Oddi, donde se comunica la vía biliar y pancreática, pues ya no solamente va a afectar lo que es el hígado, sino que también ya puede afectar el páncreas, ¿vale? Pues, de hecho, podemos tener las dos patologías de manera simultánea. Y bueno, si esta inflamación prosigue y prosigue y prosigue, las bacterias crecen y crecen y crecen y crecen hasta formar una colangitis, que ahorita vamos a ver porque esto ya es una complicación ya más fuerte. Ahora, el diagnóstico se hace por ultrasonido. Algo muy importante es que el ultrasonido aquí no es el gold standard, porque ya estamos hablando de una zona más inferior donde las tripas nos pueden tapar la visibilidad. Entonces, el ultrasonido no es algo que esté estrictamente como el gold standard, sino que el gold standard en este caso es la CEPRE, ¿vale? La CEPRE tanto se usa como diagnóstica como terapéutica, y ahorita nos vamos a fijar por qué. Y también se usa para la pancreatitis. El ultrasonido, pues bueno, vamos a ver que el signo más específico es la dilatación de la vía biliar más de 8 milímetros, ¿sale? Esto es muy importante. No se vayan a confundir con los signos de colecistitis y colelitiasis, porque acuérdense que en colelitiasis y colecistitis tiene que haber un engrosamiento de la pared arriba de 5 milímetros, un alargamiento a lo largo de 8 y a lo ancho más de 4, ¿vale? Otro estudio que se puede usar es la colangioresonancia magnética, que también esta es muy buena, y siempre sacar las PFHs. ¿Por qué las PFHs? Por simplemente las bilirrubinas, ¿no? Entonces, gold standard, la CEPRE, pero el ultrasonido es como el de inicio, ¿no? Para ver si tiene dilatación de la vía biliar. El tratamiento se hace con CEPRE con esfinterotomía endoscópica. Esto es importante ya que a la misma vez que diagnosticamos, pues podemos arreglar esto, ¿no? Y eso es lo bonito de la cirugía. Lo chido de la cirugía es que es muy resolutiva, entonces mientras que tú diagnosticas, pues puedes quitar un problema, ¿no? Ahora, finalmente como complicación, lo que es la colangitis. La colangitis, como saben ustedes, es la infección de la vía biliar. Ya les decía yo, el agente más importante en tracto gastrointestinal asociado a esto es E. coli, ¿vale? Aunque los anaerobios también pueden estar presentes y acuérdense que por esto dábamos metronidazol. El agente más frecuente de los anaerobios es el Bacteroides frágiles. Hay otras etiologías que pueden producir esto. No solamente la coledocolitiasis maltratada puede producir esto, también tumores en la cabeza del páncreas o lo que es estenosis postquirúrgicas o incluso tumores de gran extensión que pueden llegar a comprimir esta zona. Entonces, cualquier cosa que comprima la vía biliar y que no se deje el drenaje, o sea, que no se permita que la bilis y pues llegue hasta lo que es el intestino delgado, a la segunda porción, a la ámpula de Vater, va a producir lo que es una inflamación de la vía biliar y pues eventualmente una infección, ¿no? Entonces, bueno, la clínica aquí es
clásica, y aquí es bien importante, es un pilar muy, muy importante que lo sepan. Va a existir algo que es la triada de Charcot. Entonces, la triada de Charcot se conforma por dolor abdominal, fiebre e ictericia. Ahora, si nosotros tenemos un paciente con estas tres, hay que pensar automáticamente en colangitis, pero puede ser que un paciente esté muy grave y tenga ya una pentada de Reynolds. Entonces, la pentada de Reynolds se presenta con la triada de Charcot, que es básicamente estos tres que acabamos de mencionar, más choque más deterioro del estado mental. En otra bibliografía lo van a encontrar como hipotensión, que básicamente pues es lo mismo o podría hacerse entender como choque, porque acuérdense que hipotensión no es igual a choque automáticamente, ¿vale? Obviamente la hipotensión conforma el choque, pero no es choque totalmente. Acuérdense que choque se define como un estado de hipoperfusión generalizada, ¿vale? Obviamente que va a llevar a síntomas y signos multisistémicos a nivel de todos los órganos y que va a producir deterioro, ¿no? Ahora, el tratamiento es antibiótico en la colangitis, obviamente un antibiótico de más amplio espectro. Casi siempre se da piperacilina con tazobactam, que básicamente son betalactámicos, y se hace CEPRE con derivación de la vía biliar. Algo importante, acuérdense que la vía biliar en la colangitis, pues básicamente está llena de pus, entonces es muy importante dar el antibiótico y a la par resolverlo quirúrgicamente con lo que es la derivación de la vía biliar, ¿vale? Con una CEPRE. Entonces, pues bueno, esto es la colangitis, esto es la coledocolitiasis y esto de acá arriba sería la colecistitis y la coledocolitiasis. Entonces, bien importante recordarlo siempre, bien importante saber la definición de cada una de estas, qué es una colecistitis, qué es una coledocolitiasis, qué es una colangitis, ¿sale? ¿Qué es cada una de estas cosas? Porque es bien importante diferenciarlas. Recordar que la causa más común de todas estas cosas es piedras en la vesícula, ¿sale? Incluso de la coledocolitiasis, perdón, incluso de la pancreatitis aguda, lo más frecuente es que sea una piedra, hasta un 80%. No estoy diciendo que sea la principal, la única causa, porque en pancreatitis aguda puede haber más causas, ¿no? Como dislipidemias o alcoholismo, ¿no? Entonces, pues bueno, es algo bonito, acuérdense mucho del tratamiento, recuerden que va a cambiar el uso de antibióticos según el grado de la clasificación de Tokio y cómo vamos a hacer nuestro tratamiento quirúrgico, si es láparos temprano, si primero se hace un drenaje o primero se espera que se mejoren las condiciones de una disfunción orgánica. Entonces, pues bueno, eso sería todo. Si les gustó, pues déjenle un like y ahí coméntenle cualquier pregunta que tengan o cualquier cosa. Ya me voy, que tengo que seguir chambeando.